Una de las noticias del día, sin lugar a dudas, tiene que ver con el acuerdo con los bonistas en la República Argentina. Esto que generó rápidamente algunos latigazos, con una leve baja en el riesgo país, con empresas argentinas que cotizan en bolsa que levantaron el día de hoy el precio de sus acciones, con una baja también en el dólar paralelo y en el dólar blue. Y lo vamos a charlar con Ismael Bermúdez, que gentilmente nos dedica un par de minutos para charlar con él, analista reconocido, analista económico a nivel nacional. Hola Ismael, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, es un día bastante primaveral, ¿no? Un día lindo, no sé cómo estarás ya ¿Estás en Capital? Sí, en Capital, sí, no es un día soleado, una muy buena temperatura y está acompañando un poco el clima financiero que hay hoy por hoy. Por esto que vos señalaste justamente de que, bueno, el dólar paralelo cotiza hacia abajo, los bonos van para arriba, las acciones van para arriba. Tienen que ver con este acuerdo que finalmente llegó el gobierno con estos bonistas, que eran los más intransigentes, y donde el gobierno tuvo que ir, digamos, rectificando prácticamente en 4 oportunidades su oferta original para ir, acercándose a lo que estaban pidiendo los acreedores, que era, por un lado, mayor nivel de reconocimiento de esta deuda tan pesada que tiene la Argentina, y estamos hablando en este caso de una deuda del orden de los 66.000 millones de dólares, que es deuda en dólares o en moneda extranjera con acreedores bajo legislación extranjera. Esto significaba que si había algún tipo de problema, el que iba a dirimir las diferencias entre el deudor y el acreedor no iban a ser los tribunales del país, sino tribunales extranjeros que normalmente fallan a favor justamente de los acreedores y no de los países deudores. Ahora, según tu análisis y tu visión, esta primaverita, este veranito de los números que vemos después del acuerdo, ¿se prolonga un tiempo o la semana que viene ya podemos estar hablando otra vez de un dólar paralelo al alza? ¿Qué es lo que olfateás vos para los próximos días? Bueno, pasa lo siguiente, lo que ha hecho el acuerdo básicamente lo que hace es dejar al actual gobierno, en este mandato, con muy pocos vencimientos de deuda. Lo que hace este acuerdo es patear los vencimientos que había para el 2022, 2023, 2024, los patea para más adelante. Y se emiten nuevos bonos, por ejemplo, en algunos casos que empiezan a pagar a partir de julio del 2024. Y en otros casos se empiezan a pagar a partir de julio del 2027. ¿Esto qué significa? Que le da una especie de aire al gobierno para no tener que hacer pagos de vencimiento de deuda en forma más o menos inmediata y que tenga un respiro el gobierno para ver si en estos 2 o 3 años, donde no tiene que hacer grandes pagos de intereses de la deuda y de vencimiento de la deuda, la economía argentina puede ir recuperándose de esta caída tan fuerte que estamos teniendo prácticamente desde el 2011 en adelante. Estancamiento, recesión, y bueno, le da un poco de aire. Desde el punto de vista del acuerdo, aquí los que sacaron la mayor ventaja han sido los acreedores. La ventaja para el gobierno, que es lo que está, digamos, priorizando, está bien, voy a tener que pagar más, pero voy a tener que pagar más después del 2024. Entonces tengo un margen de 3 años para ver si la economía argentina puede recuperarse. Si se recupera, quizá esté en condiciones de pagar los vencimientos que empiezan a existir a partir de esa fecha. Y si no se recupera, evidentemente vamos a estar con mayores problemas porque los acreedores van a accionar lógicamente contra la Argentina por un segundo incumplimiento. Primero, que llevó al acuerdo, y si la Argentina no cumple más adelante, evidentemente van a accionar con todo contra la Argentina. Entonces, la Argentina lo que hace es ganar tiempo. Ahora vamos a ver si lo gana o no, y para ganarlo tiene que haber una recuperación de la economía, porque de lo contrario va a seguir esta enorme deuda sobre nuestras espaldas, solo que en lugar de tener ahora que pagar, lo tendremos que pagar a partir del año 2024. Claro. Te consulta mi colega Héctor Galeano.
Sí, Mae, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora también se viene la discusión con el Fondo Monetario Internacional que tiene a la Argentina como principal acreedor, que es otra discusión que sería interesante después conocer si querés y tenés tiempo tu opinión. Argentina, los economistas están viendo un norte 2021 con una caída del PBI de 14, entre 12,5 y 14, y vos hablabas recién de la necesidad de hacer crecer la economía. Lo planteás como una situación con optimismo, vos que conoces el país hace mucho tiempo y los procesos de recesión, o lo planteas como solamente una necesidad que hay que crecer para poder pagar, aunque no sabemos si estarían dadas las condiciones para eso. Digamos, ¿cómo ves la pospandemia, en otros términos, cómo ves la pospandemia y Argentina creciendo para poder hacer frente en el 2024 a esta deuda? Bueno, sí, efectivamente, el acuerdo es por 66.000 millones de dólares. Está pendiente el acuerdo no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también con los otros organismos financieros. Estoy hablando del Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París, etcétera. Evidentemente, la Argentina va a tener que discutir con esos organismos, patear los vencimientos, también vencimientos muy concentrados ahora, patearlos para más adelante. Lo que sucede es que en el caso, sobre todo del FMI, el FMI le va a decir, mire muchachos, no hay ningún problema, pateamos los vencimientos para más adelante, pero yo quiero que haya un programa económico determinado. Y ahí pueden venir exigencias muy fuertes del FMI, como por ejemplo reforma laboral, por ejemplo reforma previsional, es decir, temas muy caros para la Argentina, teniendo en cuenta que estamos con un deterioro jubilatorio muy fuerte y estamos con caída del salario, con lo cual nuevos ajustes en materia previsional o materia laboral que puede exigir el Fondo Monetario Internacional puede tener un costo político pero muy elevado para el gobierno. Y después está la deuda que tiene el gobierno con bonistas locales, que es deuda en moneda extranjera, pero bajo legislación nacional, donde el gobierno quiere que lo mismo reperfilamiento que hay para los que tienen con legislación extranjera se haga también para los que tienen con legislación nacional. Y después queda otro paquete muy importante que es la deuda intrasector público. O sea, por ejemplo, la deuda que tiene el gobierno con ANSES. La va a respetar, le va a hacer una quita, etcétera. O sea, el capítulo de la deuda no está concluido, se ha cerrado con este acuerdo con los bonistas extranjeros un capítulo, pero quedan por lo menos 3 o 4 capítulos hacia adelante muy importantes. El otro tema tiene que ver con que si la economía argentina va a repuntar o no. Y acá tenemos una gran incógnita. No sabemos en qué momento de la pandemia estamos. Ustedes vieron inclusive, y lo hemos visto todos, que en otros países donde se había flexibilizado tuvieron que dar marcha atrás porque los niveles de contagio y de fallecimiento empezaron a crecer. Por lo tanto, ahí tenemos una gran incógnita porque evidentemente esta pandemia ha derrumbado la economía prácticamente de todo el mundo, nos ha pegado a nosotros con mucha fuerza porque además teníamos una economía muy debilitada, nos está pegando a tal punto de que este año vamos a tener una caída de la economía, de lo que se llama el PBI, del orden del 12, 13, 14 o 15%. No sabemos porque no sabemos en qué momento de la pandemia estamos. Nos estamos acercando al fin, estamos todavía a mitad de camino. Bueno, eso es un gran condicionamiento que tiene hoy la economía argentina y a pesar de todas las medidas que puede llegar a tomar el gobierno, son paliativos frente a la caída tan pero tan fuerte del ingreso, la caída de las ventas, el trabajo independiente, el trabajo asalariado. Hay gente que no está cobrando el salario o está cobrando en cuotas. Y bueno, es un momento muy pero muy difícil y por lo tanto nadie puede asegurar si la economía, después de este acuerdo con la deuda, con este grupo de bonistas, va a poder repuntar o no, porque sigue estando este gran condicionamiento que es la pandemia
y que hasta que no se le encuentre una vuelta, que significaría, por ejemplo, una vacuna, etcétera, para poder erradicarlo, vamos a seguir con grandes interrogantes sobre el futuro de la economía argentina. Te consulta mi compañera Paola Neto. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Este tipo de informaciones se viraliza y la utilización política que además tiene este tipo de informaciones es realmente terrible, y aquí en el programa lo hemos charlado en muchas oportunidades con diferentes temáticas y abordando diferentes temas también. Puntualmente hablando de este acuerdo con los bonistas, ¿qué lectura tiene que hacer el ciudadano o la ciudadana común? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Había otra cosa para hacer? ¿Había otra discusión que dar? ¿Cuál es la observación que puede realizar usted al respecto? Bueno, el tema es lo siguiente: la Argentina llegó ahorcada prácticamente a esta negociación con los bonistas, por eso los bonistas fueron exigiendo cada vez más y el gobierno fue cediendo. Acá había otra alternativa. El gobierno evaluó que ir al default hubiera sido peor que llegar a este acuerdo, que si bien no se hacen los términos originales que quería el gobierno por lo menos logra un respiro de estos 3 años donde patea, digamos, los vencimientos de deuda para el 2024 en adelante, y está esperanzado a ver si en estos 3 años, podemos recuperar parte de la economía. El gran tema, que es la otra gran incógnita que viene, es qué exigencia puede llegar a tener el Fondo Monetario Internacional con la Argentina, porque ahora hay que negociar con ellos. O sea, el capítulo de la deuda no está cerrado, se cerró solamente con un sector que representa el 20% de la deuda total. Está pendiente el resto. Por lo tanto, todavía es prematuro poder sacar una conclusión definitiva. Para todos nosotros, y bueno, este acuerdo no nos va a cambiar la vida. Vamos a seguir con todos los problemas que arrastramos: pobreza, indigencia, inflación. Cuidado con eso, están aumentando mucho los precios de los alimentos, estamos teniendo una inflación ascendente, los salarios están cayendo, y no solamente pierden frente a la inflación, sino que caen en términos nominales. O sea, si alguien ganaba 50.000 pesos 2 meses atrás, quizá ahora está cobrando 45 o 40.000. ¿Por qué motivo? Porque está suspendido y le hicieron una reducción del salario del orden del 25%. O sea, la vida va a seguir, nuestra vida, la economía familiar, va a seguir bajo los golpes que nos viene marcando la recesión, agravado lógicamente por la pandemia. Ismael, muy amable, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar con vos. Igualmente, gracias a todos, y bueno, a poner el hombro y adelante, si podemos derrotar definitivamente a esta pandemia que nos tiene realmente en condiciones de mucha penuria y con enormes dificultades para salir adelante. Ojalá así sea. Gracias, Ismael. Un abrazo grande.